vamos a ser pocos y posiblemente seamos menos de lo normal, pero bueno, vamos a alargar igual. Yo también tenía la esperanza de que íbamos a tener vacaciones, pero nos dijeron que no. Bueno. ¿Cómo han estado? ¿Cómo vienen con el cursado? ¿Bien? Buenísimo. Tenemos las 2 clases de esta semana, después tenemos la que es virtual, y después tenemos 2 clases más y ya terminamos con esta parte. Los temas que quedan son los que voy a dar hoy, que es trauma cervical y la valoración de la ventilación. Mañana terminar ya con con eso tendríamos el A y el B. Mañana terminar con C, D, E. Y para las próximas clases, los 2 temas que quedan son, uno es shock y el otro es triage. Y ya estaríamos terminando. Temas lindos los que quedan, que tienen más que ver con nuestro trabajo. Hasta ahora la verdad que es muy de gestión lo que venimos viendo, porque la parte que a mí me toca es bastante de gestión. Pero los temas que quedan son bien lindos de conocimiento de enfermería, está bueno. Bueno, entonces repasando un poquito a donde habíamos quedado, era en la valoración de la vía aérea, y juntamente con la valoración de la vía aérea, ¿qué viene? La restricción del movimiento cervical, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con eso, ¿les parece? Buenísimo. Seguramente la semana que viene va a haber un pequeño test, pero por estos días no. Lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, voy a empezar a presentar. Entonces, para hoy tengo 2 presentaciones. Restricción cervical y valoración de la ventilación. Empezamos con restricción del movimiento cervical. Ahí estamos, lo voy a poner en pantalla completa, si puedo. Buenísimo, hoy 10 de julio empezamos con restricción del movimiento espinal, que viene en conjunto con, dentro de las prioridades, en el XABCDE, en el A, es la valoración de la vía aérea, más restricción del movimiento espinal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con eso? Buenísimo. Y le he querido dar un enfoque diferente, porque si no acá nos podríamos quedar con, bueno, todo politraumatizado, le ponemos collar, lo cargamos a una tabla rígida y lo llevamos, pero la verdad que no es así. Ya últimamente vemos que la realidad no es así, aunque muchas veces lo seguimos viendo, que viene todo el mundo con collar cervical y tabla rígida, no es lo que corresponde, no es lo que se está viendo ahora. Así que está enfocado hacia eso esta presentación. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes a los chicos que se van incorporando. Entonces les cuento. Ahora hacemos la continuación de la valoración de la vía aérea, que es valoración de la vía aérea con control del movimiento cervical. Y lo que vamos a ver ahora justamente es control cervical. Bueno, para comenzar vamos a dejar un par de cosas en clara. Se debe sospechar una lesión de la columna en todo paciente traumatizado con un mecanismo de lesión contuso significativo hasta que se descarte de manera concluyente la lesión. Acá tenemos dos palabras clave sobre la que va a girar nuestra presentación de hoy. El primero es el paciente traumatizado con una lesión contusa. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo se clasificaban las lesiones? Contusas y penetrantes, ¿sí? ¿Y a qué se deberá esto de que nos vamos a centrar en las lesiones
contusas y no en las penetrantes. En general, habíamos dicho que las lesiones penetrantes, ¿se acuerdan un ejemplo de una lesión penetrante? Una herida de bala. Exactamente, exactamente. Toda la energía está muy localizada en un mismo punto. Entonces, por eso es muy difícil que una lesión penetrante venga acompañada de una lesión cervical, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tiro en la pierna no tiene nada que ver con una lesión cervical y por lo tanto no va a requerir protección cervical. Por eso, lo primero que vamos a ver es que se sospecha una lesión de la columna en el paciente traumatizado con un mecanismo de lesión contuso significativo. Esto también hablábamos de la cinemática, tienen que tener una cinemática importante estos traumatizados. Y lo otro que vamos a ver, entonces, ya tenemos 2 puntos. Una cinemática importante, que la lesión sea contusa, y lo siguiente, particularmente importante mantener un alto índice de sospecha de lesión espinal en pacientes ancianos o crónicamente debilitados, incluso con mecanismos de lesión menores. Las 3 cosas que vamos a tener en cuenta entonces van a ser, principalmente, que sea un traumatismo contuso, no penetrante, que hay una cinemática importante y mucho ojo cuando estamos con el grupo de los pacientes ancianos. La cabeza y el cuello del paciente deben mantenerse estabilizados, o sea, estabilizarse manualmente en la posición neutral durante todo el proceso de evaluación, especialmente al abrir la vía aérea, la vía respiratoria y administrar la ventilación necesaria. Aún antes de poner el collar cervical, la cabeza y el cuello deben mantenerse estables con la mano, ¿sí? Mientras estamos evaluando la vía aérea. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Que la lesión traumática de la columna es potencialmente mortal. ¿Por qué hay que darle tanta importancia? Fíjense que pasamos de X, hemorragia exsanguinante, A, vía aérea, y junto con la vía aérea, la estabilización cervical. Porque es muy importante, porque es potencialmente mortal. Y muchas veces no es mortal en el momento en que se produce la lesión, sino que en el manejo que le damos podemos empeorarla y terminar con lesiones permanentes. Entonces, la lesión traumática de la columna es potencialmente mortal. La lesión suele ser el resultado de fuerzas de alta energía, mucha cinemática, esto que estábamos diciendo recién. Pero puede ocurrir con un mecanismo de lesión de menor energía en poblaciones vulnerables como los adultos mayores, por eso mucho ojo con los adultos mayores. La médula espinal y otras estructuras cercanas son susceptibles de sufrir lesiones a menos que se restrinja adecuadamente el movimiento de la columna, como veníamos diciendo. Las lesiones graves pueden dañar irreparablemente la médula espinal y dejar al paciente con una discapacidad neurológica de por vida. El daño inmediato a la médula espinal ocurre como resultado del evento traumático o lesión primaria. No olvidemos que en general necesitamos una gran cinemática. Pero una lesión secundaria puede seguir a la lesión inicial y provocar un empeoramiento del déficit neurológico, y justamente acá es donde nosotros tenemos que evitarlo a través de la restricción del movimiento cervical. No sospechar, evaluar adecuadamente y estabilizar a un paciente con una posible lesión en la columna puede producir un mal resultado, lesiones neurológicas permanentes, agravando a las que ya tenía el paciente producto de su accidente. El reconocimiento oportuno y el tratamiento prehospitalario de estas lesiones son importantes, por eso las estamos viendo acá. ¿Dudas? ¿Comentarios? Continuamos. Aunque la presentación de estos pacientes puede ser compleja, la lesión espinal debe considerarse en cualquiera de los siguientes mecanismos. Vamos a ver que los mecanismos son tan diversos, los mecanismos de lesión son tan diversos, y en cuáles principalmente vamos a sospechar una lesión espinal.
cualquier mecanismo contundente que haya producido un impacto violento en la cabeza, en el cuello, en el torso o en la pelvis. Por ejemplo, asalto, atrapamiento en un colapso estructural. Fíjense que estamos hablando, nuevamente, mucha energía. Para romper una pelvis, para romper hace falta mucha energía. Y, por ejemplo, en situaciones de violencia, como dice, en un asalto. Incidentes que produjeron aceleración, desaceleración o fuerzas de flexión lateral repentinas en el cuello o en el torso. Por ejemplo, accidentes automovilísticos a velocidades moderadas o altas, peatones atropellados por un vehículo, participación en una explosión. Cualquier caída, especialmente en adultos mayores, expulsión o caída desde cualquier dispositivo de transporte motorizado o de otro tipo. Por ejemplo, scooter, patineta, bicicleta. Fíjense que la caída de bicicleta también debe llamarnos la atención para sospechar una lesión cervical. Entonces, vehículos motorizados y no motorizados, ¿sí? Incluso una patineta, fíjense. Y cualquier incidente en aguas poco profundas. ¿Por qué están las aguas poco profundas acá? Porque es bastante común que alguien se tire un clavado y termine pegándole un cabezazo a las piedras que están abajo, porque el agua no era tan profunda como se pensaba, ¿sí? Otras situaciones frecuentemente asociadas con daño espinal incluyen las siguientes: lesiones en la cabeza con cualquier alteración del nivel de conciencia, todo el tipo de traumatismo, daños significativos en el casco para la gente que iba en moto, o bicicleta o incluso patineta, lesión contundente, importante en el torso, ¿sí? ¿Por qué? Porque para tener una lesión contundente en el torso tiene que haber mucha cinemática. Fracturas impactadas u otras fracturas por desaceleración de las piernas o caderas, lo mismo. Hace falta mucha energía para romper un fémur. Y lesiones localizadas importantes en la zona de la columna. Bueno, hasta ahora venimos viendo todos los motivos para poner un collar cervical, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Siempre se pone collar cervical? ¿Le ponemos collar cervical a todo el mundo o no? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, por pecar por exagerado, para prevenir lesiones. Yo, yo, yo creo que no, que va de acuerdo a la cinemática que tenga. Claro. ¿Quién más nos da su opinión? Para mí sí, por una cuestión de prevención, para no seguir haciendo más daño. Yo opino lo mismo. Uh-huh. ¿Y ustedes piensan que la restricción de movimiento, tanto el collar cervical como la tabla rígida, Daniela también pone por prevención, pero el collar cervical y la tabla rígida, ¿ustedes creen que puede causar algún daño? Lo que yo he visto es que un traslado por mucho tiempo por tabla rígida es demasiado incómodo para movilizar un paciente. Eso es verdad, ¿sí? Es incómodo, causa dolor, impide una respiración profunda. Bueno, tiene varios contra el tema del collar cervical y la tabla rígida. Y justamente por este motivo es que hay que utilizar el collar cervical en las situaciones indicadas. No es para todo el mundo el collar cervical. Yo entiendo a lo que me dicen por prevención, para pecar por más y no por menos, pero justamente el tema es que no es gratis tener a alguien sobre una tabla rígida durante más de 2 horas, con un collar que
un collar cervical que provoca una hiperextensión y dolor. Es muy dolorosa la tabla y es muy doloroso el collar. Y muchas veces, si bien no va a empeorar la patología, que si alguien tiene el cuello roto no lo va a empeorar, pero sí va a contribuir al disconfort del paciente. Bueno, ¿seguimos? Creo que también, Sí. también depende cómo fue la lesión o el Totalmente. golpe, o poco de observación y de este tipo de evaluación rápida Totalmente de para acuerdo. ver si es necesario o no collarín o tabla. Me parece que va más a partir de la observación primaria que hagamos, me parece. Totalmente de acuerdo. A eso vamos. A ver, cuándo sí, cuándo no, y cuándo posiblemente sí, y de ahí vamos a lo que decían las chicas por prevención, por si acaso, es un sí. Por ejemplo, habíamos dicho a los pacientes mayores de 65 años, siempre es un sí, porque es una población de riesgo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que hay un montón de situaciones más en las que no está justificado. Pero justamente una buena evaluación de toda la situación que rodea al incidente nos va a permitir determinar si ponemos o no ponemos collar cervical. ¿Seguimos? Bueno, acá estamos. Entonces vimos todas las situaciones frecuentemente asociadas con daño espinal en las que claramente estaría indicado el uso de un collar cervical. Perfecto. Entonces, luego de concluir con el punto A, que es la vía aérea, ¿no es cierto? Después de asegurar la vía aérea, tener una vía aérea permeable, y antes de empezar con el B, que es netamente torácico, el tema de la ventilación que vamos a ver en la próxima presentación, claramente es una evaluación torácica, porque ¿con qué ventilamos? Con el tórax, básicamente. Debemos obligadamente pasar por el cuello, en donde vamos a valorar esto de la restricción cervical. Pero antes de poner el collar, en todo caso, vamos a tener que evaluar ese cuello, ¿sí? Observaremos el estado de dos elementos principalmente. La situación de la tráquea, que puede estar desviada o no, y las yugulares, que pueden estar ingurgitadas o no. Una tráquea desviada, con ingurgitación yugular, o sin ingurgitación en pacientes con shock, porque no nos olvidemos que si no tenemos volumen, tampoco vamos a tener volumen sanguíneo, digo, tampoco vamos a tener ingurgitación yugular. Pero nos orienta a pensar en un neumotórax hipertensivo. Pero ¿qué pasa si le ponemos el collar y no observamos todo esto? Nos perdimos un montón de información muy valiosa. Entonces, en el medio de esta valoración, si le ponemos o no le ponemos collar cervical, no nos olvidemos que vamos a tapar el cuello y posiblemente vamos a tapar evidencia de alguna lesión. Entonces, evaluamos el cuello antes de colocar el collar cervical. Entonces, por otro lado, las yugulares ingurgitadas sin desviación traqueal nos orientarán hacia la probable presencia de un taponamiento cardíaco. Es muy importante no olvidarse de hacer una rápida inspección del cuello antes de entrar de lleno a la semiología del tórax en este caso, pero antes de colocar el collar cervical, igualmente hagamos una buena evaluación del cuello. Ahora, ¿qué pasa? Todos los motivos que veníamos viendo de cuándo hay que poner el collar cervical, ¿no es cierto?, no se discuten. Ahora, ¿qué pasa? Los investigadores han cuestionado la seguridad y eficacia de la inmovilización utilizando el tablero largo y rígido y ha resultado en un cambio de paradigma que se aleja de las prácticas de inmovilización tradicionales. La evolución en el tratamiento prehospitalario del traumatismo de la columna ha generado una adopción generalizada de protocolos basados en evidencia para la restricción del movimiento de la columna y el tratamiento de las lesiones medulares agudas, que reduce las complicaciones ampliamente reconocidas asociadas con la inmovilización utilizando una tabla rígida al tiempo de, esto es de lo que les hablaba recién, principalmente dolor y restricción de la respiración. Una respiración superficial que puede terminar en una acidosis respiratoria, ¿no es cierto?, al tiempo que limita eficazmente el movimiento de la columna en pacientes con una columna lesionada.
El paciente con sospecha de lesión de la columna debe estabilizarse manualmente en una posición neutra, como habíamos dicho, en línea hasta que se haya evaluado la necesidad de continuar con la restricción del movimiento de la columna o no hacerlo. Entonces, la primera sospecha va a ser que todo paciente tiene una lesión cervical hasta que no se determine lo contrario. Cuando tengamos suficiente información para determinar que no le hace falta restricción del movimiento, lo dejamos de hacer. Pero mientras tanto, a través de estabilización manual, mantenemos la columna alineada. Y con respecto a esto que decíamos recién, de qué va a depender, iba a depender de muchas cosas. Tenemos que evaluar todos los aspectos para ver si hace falta la restricción del movimiento. No es solamente el mecanismo de lesión, no es solamente la cinemática del accidente. Vamos a ver qué otros aspectos podemos llegar a tener en cuenta. Entonces, el mecanismo de la lesión nunca debe ser el único medio para determinar la necesidad de restringir el movimiento de la columna, ya que representa solo un factor en un proceso de toma de decisiones multifacético para determinar si la restricción del movimiento de la columna es apropiada. La evaluación del cuello y la columna para la inmovilización de la columna también debe incluir la evaluación de la función motora y sensorial, la presencia de dolor o sensibilidad y la confiabilidad de pacientes como predictores de lesión de la columna vertebral. Veamos cada uno de estos puntos. Entonces, ya tenemos que la cinemática es importante. ¿Estamos de acuerdo con que la cinemática es importante? Pero no va a ser lo único que vamos a valorar. Dice, ¿qué valoramos también? Función motora y sensorial. ¿Qué podemos hablar de la función motora y sensorial? ¿Qué les parece? Imaginemos que fue un incidente con baja cinemática. De todas formas, no nos quedamos solo en la cinemática y pasamos a ver la función motora y sensorial. ¿Qué veríamos en el paciente? ¿Qué evaluaríamos? Si camina en este caso, si se mueve. Sí. Si se mueve, no solo si camina, si mueve los miembros, ¿verdad? Claro, si mueve ambos miembros, tanto superiores como inferiores. Exactamente. Y la parte sensorial, perdón, sería si tiene sus 5 sentidos en orden, digamos. Y habla, Exacto. responde. Está bien, está muy relacionado con la evaluación neurológica, exactamente. Entonces tenemos la función motora, si pueden mover sus miembros, y si tiene sensibilidad en los miembros. ¿Qué podría tener? Podría tener parestesias, ¿no es cierto? Podría tener hormigueos. Podría no sentir, ¿sí? Podría tener dolor también. Entonces, la presencia del dolor o sensibilidad, hipersensibilidad en la piel, también lo vamos a evaluar. Podría poder mover, pero tener muy sensible, ¿no es cierto?, los miembros, ya sean superiores o inferiores. Y finalmente, la confiabilidad del paciente como predictor de la lesión en la columna vertebral. ¿A qué hace referencia con la confiabilidad del paciente como predictor? Por una tendencia natural, cuando nos duele nos quedamos quietos y nos movemos cuando no nos duele. Si después de un accidente el paciente salió solo del auto porque no tenía dolor, es un predictor de que posiblemente no tenga lesión cervical. ¿Están de acuerdo con eso? Claro, eso No, es lo que me refería recién. buenas tardes. No, en algunos casos no es así. En algunos casos el paciente, por ejemplo, sale de algún accidente o de que tuvo en algún vehículo, no siente el dolor, pero luego empiezan a verse las secuelas que tuvo. Es verdad, hay pacientes que, pues de todas formas vamos a valorar todo lo que dijimos antes, ¿no es cierto? El dolor, la función motora, todo lo demás. Y vamos a ver si el paciente justamente es confiable o no. Otras situaciones en las que un paciente no es confiable sería un paciente alcoholizado. Mira, borracho, salió del auto y bueno, pero está borracho, está adormecido. Entonces, es verdad que es relativo lo que haga el paciente, pero si el paciente está lúcido
y no presenta dolor y pudo salir del vehículo, más allá de la adrenalina del momento, sería un predictor de que no tiene lesión en la columna vertebral. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de estos factores se toma en forma aislada, se toman en conjunto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Buenísimo. Seguimos. Entonces, de acuerdo a todo esto, vamos a entrar un poco en dos criterios que se utilizan, no sé si todos los conocen, si los han escuchado. ¿Han escuchado hablar de los criterios Nexus y los criterios canadienses? No. 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 Buenísimo. A nosotros nos pasa por ahí en La Guardia, ahora no tanto porque es un poquito más conocido, pero nos pasa que leemos la evaluación del emergentólogo y pone, no se pide placa de acuerdo a criterios Nexus. Y yo me quedé regulando y digo, ¿y de qué está hablando? ¿Y por qué yo no conozco esto? Y bueno, entonces sé que no todo el mundo lo conoce y no todo el mundo tiene por qué conocerlo, pero vamos a ver que muchas veces el uso de collar cervical y el uso, pedir una radiografía, a veces no está indicado. Y justamente estos criterios, tanto el criterio canadiense como el criterio Nexus, se encuentran en el PHTLS, que es el libro que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y han hecho un resumen, pero bueno, yo les digo más o menos de qué se tratan estos dos criterios, por los que muchas veces vamos a ver que viene el paciente sin tabla rígida, muchas veces vamos a ver que viene el paciente sin collar cervical, muchas veces vamos a ver que no le pidieron una radiografía al paciente, ¿sí? Entonces, se realizó una revisión que se llama Revisión del Consenso Intersociedades argentino, que fueron los que justamente se pusieron a estudiar estos dos criterios y sacaron conclusiones. Las mismas conclusiones son las que tiene el PHTLS. Cuando sí, cuando no, cuando tal vez. Y mucho de criterio del médico, ¿no es cierto?, que va a determinar cuándo pide una radiografía, cuándo no la pide, cuándo viene con collar cervical y cuándo no. ¿Estamos más o menos hacia dónde vamos, chicos? Buenísimo. Daniela levantó la mano, no hace falta que levante la mano, hablen nomás. Interrúmpanme. Bueno, entonces vamos a ver esta revisión del Consenso Intersociedades argentino sobre uso de collar cervical y en realidad uno de estos, el Nexus, no habla del collar cervical, sino que habla de la necesidad de hacer radiografía o no. Se puede extrapolar a la necesidad de poner collar cervical o no, pero el Nexus no habla del collar cervical, habla de la necesidad de hacer radiografías. En cambio, los criterios canadienses sí hablan directamente de la necesidad o no de utilizar un collar cervical. Vamos a ver qué dicen. Bueno, el objetivo de esta parte es conocer los criterios Nexus y los criterios canadienses para el uso de collar cervical, comprender su relación con la inmovilización cervical en pacientes con trauma cervical y analizar las recomendaciones clínicas basadas en la evidencia. Todo esto deriva de la evidencia, no es que a la gente se le ocurrió un día decir, bueno, no me gusta poner collares cervicales, sino que está muy basado en la evidencia. La inmovilización cervical es una intervención clave en la atención de pacientes con trauma. El objetivo es prevenir el daño neurológico durante el traslado y la evaluación inicial. Los criterios clínicos como Nexus y canadiense ayudan a decidir cuándo es seguro omitir la radiografía y la inmovilización cervical. Y cuando tengamos que realizar una inmovilización cervical, la tenemos que hacer bien. Acá vemos una foto que es de internet. Le han puesto el collar como si fuera no sé, una máscara de buceo. Pero entonces vamos a ver la necesidad de que cuando coloquemos collar hay que colocarlo bien también. Bueno,
Los criterios Nexus. Nexus es el acrónimo de National Emergency X-Radiography Utilization Study. Este es un estudio de Estados Unidos que tuvo como objetivo identificar a pacientes con bajo riesgo de lesiones cervicales graves. Y de ahí, estos pacientes identificados con bajo riesgo de lesiones cervicales, no se les hace radiografía. Los criterios principales, que me van a decir entonces cuándo no es necesario realizar radiografía cervical. No hay dolor cervical o sensibilidad focal en la columna cervical. El nivel de conciencia es de 15, Glasgow de 15. Glasgow con 14, hago radiografía. Sin signos neurológicos focales. No hay dolor, no hay parestesia, no hay ningún tipo de signos neurológicos focales. El mecanismo de trauma es bajo, ¿sí? Una cinemática baja. Y la edad es menor de 65 años, porque a partir de los 65 años, como habíamos dicho que siempre es un factor de riesgo, también es necesario realizar radiografías. Entonces, si el paciente cumple con todos estos criterios, se puede prescindir de la radiografía. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué paciente llega al triage del lugar donde ustedes trabajan, que a nosotros nos pasa bastante seguido, y tuvo una caída menor, ¿no es cierto? Un trauma menor, ¿sí? Y no le duele, y viene con un Glasgow de 15, no tiene signos neurológicos, dijimos que es un trauma menor, no, es de bajo riesgo, y es un muchacho de 35 años. Se le va a realizar una evaluación y seguramente le van a sacar el collar cervical y no le van a hacer una radiografía. ¿Por qué? Por esto, porque hay evidencia de que si cumple con estos 5 requisitos, se puede prescindir de la radiografía. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Entonces, a la par de los criterios Nexus, vienen los criterios canadienses. Ahora, los criterios canadienses sí me van a decir cuándo puedo omitir el uso de collar cervical. Bueno, primero que nada, la relación entre Nexus y el uso del collar cervical. Con respecto a la inmovilización cervical, siempre se coloca el collar cervical en pacientes con sospecha de trauma cervical. Entonces, si hay sospecha, lo vamos a colocar, más allá de que cumpla con todos estos requisitos que vimos antes, ¿no es cierto? Si no tiene todo esto, pero yo sospecho que el paciente tiene un trauma cervical, le voy a colocar. Los criterios Nexus ayudan a identificar cuándo es seguro omitir la radiografía, pero no eliminan la necesidad de inmovilización inicial. ¿Por qué? Porque si tengo sospecha, lo voy a colocar igual. Y el collar cervical se coloca en todos los pacientes con trauma cervical hasta que se descarte una lesión significativa. Entonces, ¿a qué me ayuda Nexus? A determinar... Claro, a ver si sacamos radiografía o no. Exactamente. De todas maneras, si yo tenía sospecha de trauma cervical, le voy a poner un collar cervical desde el primer momento, ¿sí? Criterios canadienses para el uso de collar cervical. Estos sí están más enfocados en el uso del collar cervical. El objetivo es identificar a pacientes con bajo riesgo de lesión cervical grave y evitar radiografías innecesarias, pero además el uso del collar. Los criterios para no usar collar cervical: pacientes de bajo riesgo, que son aquellos que no tienen dolor cervical o que no tienen sensibilidad. Esto es muy parecido al anterior, pero la movilidad cervical es el punto en el que cambia. Pero de todas formas, vamos a ver ahora en la filmina siguiente, aunque tiene los mismos aspectos, no hay dolor cervical, no hay sensibilidad en la columna, el nivel de conciencia es un Glasgow de 15, sin signos neurológicos focales, el mecanismo de trauma de bajo riesgo, pero acá agrega la movilidad cervical normal. Y vamos a ver ahora por qué es diferente.
Los criterios canadienses para el uso del collar cervical: criterios de alto riesgo, uso de collar cervical y radiografía cuando tiene más de 65 años, igual que el Nexus, el mecanismo del trauma de alto riesgo, accidentes graves, caídas de altura, dolor o sensibilidad en la columna cervical, Glasgow menor de 5, Glasgow entre 8 y 15, perdón, y signos neurológicos focales. Acá vemos que no hay demasiada diferencia con los criterios Nexus, pero ahora vamos a ver que a través de este algoritmo de 3 pasos, los criterios canadienses toman otras determinaciones. Entonces, primero, ¿hay riesgo alto? Si hay cualquiera de estos factores, se hace radiografía. Nuevamente la edad, mayor de 65 años, el mecanismo de la lesión, caída de altura, accidente a gran velocidad, y parestesias en extremidades. Cualquiera de estas situaciones se realiza rayos X. Siguiente paso. Riesgo bajo. Si hay alguno, vamos a evaluar la rotación de la cabeza. Colisión de baja velocidad, posición sentada en la escena, ambulancia no requerida y dolor tardío. Ausencia de sensibilidad de la palpación cervical. Si todo esto está y además puede rotar el cuello 45 grados, no requiere rayos X ni inmovilización. Entonces tenemos 3 opciones. La primera, de riesgo alto, necesita rayos X y necesita inmovilización cervical en estos casos. La edad de 65 años, perdón. La edad mayor de 65 años, el mecanismo de la lesión es importante, o hay parestesias. En todos estos casos, collar cervical y rayos. La segunda opción es que tenga uno de estos, pero si tiene alguno de estos, pasamos al tercero y puede rotar el cuello, entonces llegamos a la posibilidad de que no requiere ni rayos X ni inmovilización. En la comparativa, la relación entre los criterios canadienses y el collar cervical nos dice que los criterios canadienses ayudan a evaluar el riesgo de lesiones cervicales graves y cuándo se puede prescindir de la inmovilización cervical. Si el paciente cumple con alguno de los criterios de alto riesgo, el collar cervical debe ser colocado, y si no cumple con estos criterios y si no hay movilidad cervical limitada, se puede omitir la inmovilización cervical. La comparativa entre Nexus y canadiense. Ahí está. Nexus es de Estados Unidos, el canadiense es canadiense. El objetivo es evitar estudios radiológicos del Nexus y el de los canadienses es disminuir la necesidad de radiografías, pero más que de las radiografías, el uso de collar cervical. Los dos son en adultos y estos son los 2 algoritmos que vimos recién. La sensibilidad es mayor al 99% y la diferencia principal es que el sistema canadiense requiere más juicio clínico, requiere una evaluación y requiere decisión de la persona que lo está ejecutando, ¿no es cierto? Bueno, no quiere avanzar ahora. Ahí está. Entonces, recomendaciones. Primero, leer todo el capítulo 9 del PHTLS, donde se habla de trauma cervical ampliamente. Luego, la inmovilización cervical debe ser aplicada en todos los pacientes con trauma cervical hasta que se descarte una lesión significativa. Los criterios Nexus y los criterios canadienses pueden ayudar a disminuir radiografías innecesarias en pacientes con bajo riesgo. Y el juicio clínico es fundamental para decidir cuándo retirar la inmovilización cervical o realizar una radiografía. Les recomiendo ampliamente leer todo el capítulo porque es bastante extenso. Esto es un resumen muy chiquito de lo que es inmovilización cervical y trauma cervical. Profe, le hago una consulta. ¿Usted lo envió al libro? Sí, lo deberían tener. ¿No lo tienen? Díganme que no lo tienen. Yo tengo entendido que no. Entre todos los archivos que mandaron no lo tengo. No sé si el resto sí, pero yo no lo tengo. ¿Alguien ha visto el PHTLS en
el Classroom, chicos? No, tampoco yo. Yo tampoco lo tengo. Bueno, si es así, me disculpo, se los cargo ahora, hacemos un recreo de 10 minutos y ya se los cargo. Pero pensé que lo tenían, de verdad, porque vieron que cada vez yo les digo, vayan y lean el PHTLS. No. Lo dijo que lo iba a mandar hace un par de semanas atrás, pero no lo mandó, profe. Bueno, me disculpo. Ahora enseguida hacemos un pequeño recreíto y lo cargo, ¿sí? Bien, conclusiones. Los criterios Nexus y canadienses son herramientas valiosas para reducir el uso innecesario de radiografías y mejorar la eficiencia del manejo del trauma cervical. La inmovilización cervical sigue siendo fundamental en la atención inicial de pacientes con trauma cervical, ¿sí? Y la estabilización manual, mientras tanto, también es importantísima. Y la colocación del collar cervical debe ser considerada según el riesgo clínico, mecanismo de lesión y estado neurológico del paciente, no solamente por el mecanismo de lesión. Y finalmente, esta es la presentación o el algoritmo sobre collar cervical que aparece en el PHTLS. Indicaciones para la inmovilización espinal. Si el traumatismo es cerrado con mecanismo de lesión preocupante, vamos a ver si sí o no. Pero si el traumatismo es penetrante, lo que decíamos de las lesiones contusas o de las lesiones penetrantes, entonces la inmovilización no está indicada en los traumatismos penetrantes y sí está indicado el transporte rápido, ¿sí? Incluso a una persona que le pegan un tiro en la cabeza, casi siempre viene con collar cervical. ¿Es así o no? Claro, sí. Cuando ese mecanismo de lesión, por estar tan concentrada la energía en el lugar donde entra la bala, es casi imposible que tenga una lesión cervical. ¿Estamos de acuerdo con eso? Diferente a que si el trauma es contuso, si a alguien le pegan con un palo en la cabeza. Se nota la diferencia, ¿no es cierto, chicos? Cuándo está indicada y cuándo no está indicada. Entonces, en el trauma penetrante no está indicada la inmovilización y sí está indicado el transporte rápido. Y vamos a ver qué pasa con el traumatismo cerrado con mecanismo de lesión preocupante. Vamos a ver el nivel de conciencia. Si tiene un Glasgow menor de 5, y sí lo vamos a inmovilizar y lo vamos a transportar rápidamente. Ahora, si está consciente, si tiene un Glasgow de 15, tiene dolor, tiene sensibilidad, tiene déficit, se queja, tiene deformidad anatómica en la columna. Si dice que sí, inmovilizamos y transportamos. Ahora, si dice que no, seguimos evaluando. Perdón. Si dice que no, seguimos evaluando. Presencia de alcohol, drogas. ¿Por qué la presencia de alcohol o drogas? Porque después vamos a ver que teníamos que confiar en lo que nos decía el paciente. Entonces, si el paciente no se queja, pero porque está borracho, entonces volvemos acá y no es un no. No tiene dolor, no tiene sensibilidad, claro, porque está alcoholizado o está drogado. Entonces, si no tiene presencia de alcohol, si no tiene otra lesión que distrae por el tema del dolor principalmente, y si no tiene incapacidad para comunicarse, ¿sí? Entonces, si no tiene todo eso, la inmovilización no está indicada. Pero si tiene alguna de estos, la inmovilización está indicada, ¿sí? Y luego el transporte. Se ve, chicos, que de todo esto, los criterios Nexus y los criterios canadienses decantan en esto mismo, que nos habla de si el paciente nos puede referir dolor, si el paciente tiene deformidad, si el paciente tiene algún déficit neurológico, ¿sí? Si el paciente está alcoholizado, si es confiable o no. De ahí va a depender, y además de la cinemática del accidente, vamos a determinar si colocamos o no colocamos collar cervical. Este es el algoritmo que está en el PHTLS y me parece que es el resumen perfecto de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Quedó más o menos claro? Por ahora, de mi parte, no, profe, está claro. Buenísimo. Sí, también está claro. Excelente. Está claro.
Este algoritmo aclara mucho y a mí me pareció bueno explicarles el tema de los criterios Nexus y el tema de los criterios canadienses, porque si no, cuando uno llega a esto y dice, ah, bueno, está bien, acá dice que no a todo el mundo le tengo que poner collar cervical, y bueno, ¿pero por qué? Porque todo esto deriva de estos criterios y estos criterios derivan de estudios. Bueno, terminamos entonces con el uso de collar cervical en trauma. Buenísimo. Voy a dejar de presentar. Ahí está. Bueno, entonces terminamos con la valoración de la vía aérea y restricción del movimiento cervical. ¿Dudas con esto? No. No, profe, hasta ahora no. Bueno, entonces estamos en esta valoración primaria que incluye el control de hemorragias, manejo de la vía aérea, y vamos a pasar a la siguiente presentación que tiene que ver con la ventilación. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de ventilación? ¿A qué le suena ventilación? ¿Es lo mismo que respiración? Al movimiento pulmonar, a la mecánica respiratoria, al volumen que entra y que sale. Uh-huh. El volumen, la frecuencia ventilatoria, la frecuencia respiratoria y frecuencia ventilatoria, está bien, son partes de la ventilación. Está bien. ¿Cuáles son? La apertura también puede ser la apertura de la vía aérea, si no se encuentra comprometida. Muy bien, porque no solamente necesitamos un tórax que se expanda, necesitamos más cosas para ventilar. ¿Qué necesitamos? Acá dijimos la apertura de la vía aérea, me parece muy importante, porque primero que nada, ¿qué necesitamos? Que el paciente... Ay, no sé si se me cortó, que el paciente respire. La vía permeable. Bien, la permeabilidad de la vía aérea, necesitamos tener oxígeno que llegue a esos pulmones y que esos pulmones sean capaces de ventilarse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la frecuencia respiratoria sumado a un montón de cosas más, que ahora los vamos a ver. De todas formas, si me dan 2 minutos, les cargo el PH-TLS ahora en el Classroom. ¿Puede ser? O vamos directamente a la presentación. Como quieran. Sí, si quiere cargarlo, por mí está bien. Bueno, denme. Ahí. Denme un segundo, chicos. Ahora les cargo el archivo. Se los cargo ahora porque después me voy a olvidar. Estaba totalmente seguro de que se los había cargado en algún momento.
Bueno, ahí lo está cargando. Es medio pesadito el archivo, así que bueno, ténganle un poquito de paciencia, pero ya lo va a cargar. Con respecto al PHTLS, siempre les digo que tiene un orden medio raro. Para mí está bastante mezclado todo. Es raro cuando uno lo empieza a leer porque empieza hablando de una cosa, después salta a otra. Por ejemplo, shock lo tiene al principio. A mí me parece que empezar trauma con shock no está bueno porque por ahí uno tiene que ver otras cosas y shock lo puedes ver cuando veas la sede circulatoria o incluso cuando veas ahora otros temas, pero me parece que por ahí está desprolijamente ordenado. Ustedes todo lo que venimos viendo lo van a encontrar ahí en el PHTLS, pero con un orden medio raro. Entonces, por ahí ténganle paciencia. Manejo de víctimas múltiples también está por ahí en otro lado. Esto del X, ABCDE también está por ahí, pero empieza hablando del manejo inicial, pero después va a patología y la patología la tiene por otro lado, la tiene separada. Entonces, tómense el tiempo de ver, aunque sea, dónde están los títulos para después darle un sentido, porque para mí está todo mezclado, está todo bastante, que crea mucha confusión. Entonces, tómense el tiempo, como les digo, para ver que está todo, pero está desordenado según mi manera de ver. Bueno, denme un segundito. Profe, disculpe que interrumpa la clase con esto, pero quería hacer una invitación a todos, porque desde el grupo CM Emergencias, que es la empresa de ambulancias en la que yo trabajo, Sí. van a hacer la presentación oficial de una aplicación para que se trabaje en toda la provincia entre médicos y enfermeros para ver dónde se va necesitando personal e ir agarrando guardias de forma espontánea, digamos. Lo único que se necesita, obviamente yo lo mando de última que me hable cada uno por privado, que le mando el enlace de invitación y mientras más colegas profesionales de enfermería seamos, mejor, porque esto nos va a beneficiar a todos, incluso a los enfermeros que no tienen trabajo. Buenísimo, me encanta la idea. Si querés ponerlo acá como comentario del... Lo que pasa es que acá, si lo pones como comentario, va a durar mientras dure la charla. Pero bueno, de todas formas, lo copian y lo comparten. No tengo problema si lo querés poner ahí en el chat. Lo podrías poner en el WhatsApp. De ahí Sí, y ahí estaría para que nos quedaran y a ir viendo e invitando a más gente también. Claro, más que nada mi jefe me pidió que invitara, bueno, a mis compañeros de la especialización y gente que obviamente esté más que nada sin trabajo y que quiera intentar ganar más experiencia en esto. Ya va gente de la clínica de Cuyo, va ¿cómo se llama? La presentación y estamos tratando de que se sumen más hospitales de la provincia. No sé si se va a utilizar mucho en el ámbito público, porque creo que soy la única que trabaja en el ámbito privado, pero sería ideal para que todos conozcamos la aplicación y le demos un buen uso. Buenísimo, me encanta. Sí, igual mucha gente del público también trabaja en el privado. Tienen doble trabajo la mayoría de las personas. Sí, sí, lo sé. Tengo varios compañeros que son del central de las terapias y sé que sí. Así que bueno, espero que nos sirva a todos. Es el 24 de julio, ahí es al lado del Hotel Guantala, donde está el Sheraton. Sí. Al lado. Ahí se realiza desde las 19 hasta las 21:30 aproximadamente. Buenísima idea, me encantó la idea. Y si es para que los chicos tengan mejor y mejor trabajo, muchísimo mejor. Me encanta. Sí, por supuesto. Va a estar invitada varias empresas de ambulancias de Mendoza y clínicas referentes de acá también. Va a funcionar en toda la provincia. Buenísimo. Tengo entendido por unos compañeros de trabajo que hay un par de clínicas y sanatorios que están con reorganización, que han
por una parte han perdido enfermeros, por otra parte necesitan, así que me parece buenísima la idea. Sí, una de esas clínicas es la clínica de Cuyo, está el Hospital Italiano. Y hay una clínica nueva que se está por abrir, de la calle Brasil, Sí. de como referencia a Río de Brasil, que es una construcción muy grande y esa clínica se habilita ahora, en un par de meses. Buenísimo, me encanta. Me encantó la idea. Bueno, gracias por compartir con todos nosotros. No, de nada, profe. Bueno, ahí ya está en el Classroom el PHTLS. Es bastante grandecito, pero bueno, está ahí como lo pueden tener en el Drive o donde ustedes quieran, pero ya está ahí. Agárrenlo con tiempo, porque si bien no es un libro muy grande, pero sí tiene muchísima información. Y van a ver que mucho de lo que vemos acá, mucho no, todo lo que vemos acá sale de ahí. Yo claramente tengo que ampliar los temas porque ahí está muy acotadito, o muchos temas que yo los doy acotaditos, ahí están más ampliados. Pero bueno, los invito a leer en profundidad el libro, que es como la Biblia del prehospitalario. Bueno, si me permiten, pasamos a la segunda presentación de la noche. Vamos a ver ventilación, entonces. Bien. Estoy en el último, pero... B, respiración, que incluye la ventilación y la oxigenación, por eso mismo estábamos hablando recién de esto. Bueno, lo pongo en pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, largamos. Entonces seguimos en la evaluación primaria, ya vimos la permeabilidad de la vía aérea, la restricción del movimiento cervical, y pasamos a la B, que habla de la respiración. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Y cuáles son nuestros objetivos al evaluar la ventilación? Identificar el compromiso ventilatorio inmediato, detectar lesiones torácicas potencialmente mortales y determinar la necesidad del soporte ventilatorio o intervenciones avanzadas. Justamente cuando hablaba recién la compañera que teníamos que ver, incluso en la evaluación de la ventilación, que esté la vía aérea permeable, muchas veces una vía aérea permeable no significa que la persona esté ventilando o tenga la capacidad de ventilar. Entonces, por eso, muchas veces la decisión de intubar no está en la A, porque la vía aérea está permeable, sino que está en la B, porque hay algún problema que no permite a la persona ventilar, más allá de una vía aérea permeable. Entonces, por eso vamos a ver cuando esté comprometido la ventilación. Y vamos a ver las 3 o 4 lesiones principales con las que nos podemos llegar a encontrar. Entonces, como les decía, una vez que las vías respiratorias del paciente están abiertas, la calidad y cantidad de la respiración o ventilación del paciente se puede evaluar de la siguiente manera. Un poquito para darle sistemática a qué es lo que vamos a valorar. Enseguida vamos a ver, no sé si se acuerdan cuando ustedes estudiaron, de cuáles son las herramientas que tenemos para la exploración física. ¿Alguien se acuerda? Son las mismas que tiene el médico, son las mismas. ¿Cómo es el orden de la exploración física? Cefalocaudal, ¿no es el orden? Claro, puede ser cefalocaudal, exactamente. Pero si hablamos de lo que es la semiología, hablaríamos de inspección, palpación, percusión y ocultación. Esas son las herramientas que nosotros teníamos para hacer una exploración física. Estas son los lineamientos generales que tenemos, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a ir a buscar y después vamos a ver cómo lo vamos a buscar, a través de la inspección, palpación, percusión y ocultación. Entonces, una vez que las vías respiratorias del paciente están abiertas, la calidad y la cantidad de la respiración se pueden evaluar de la siguiente manera.
Verificar si el paciente respira, observando el movimiento del pecho y sintiendo el movimiento del aire desde la boca o la nariz. Si el paciente no respira, es decir, está en apnea, comenzar inmediatamente a ventilarlo con un dispositivo de bolsa máscara antes de continuar con la evaluación. Proporcionar oxígeno suplementario cuando esté disponible y mantener la restricción del movimiento de la columna cuando esté indicado. Asegurarse de que las vías respiratorias del paciente estén permeables, continuar proporcionando o asistiendo con ventilación e insertar una vía aérea oral o nasal si no hay un trauma facial grave y si se tolera. Si el paciente sigue sin responder, considerar si se debe colocar una vía aérea más definitiva según el estado del paciente y la proximidad de un centro de traumatología. Esto puede implicar la colocación de una vía aérea supraglótica, si no hay signos de traumatismo orofaringeo grave. ¿Se acuerdan de cuál era la vía aérea supraglótica? Supra quiere decir por arriba. ¿Qué elementos teníamos supraglóticos? Que no era una vía aérea definitiva, ¿se acuerdan? La máscara laríngea es supraglótica, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero que nada no aísla la vía respiratoria, la vía digestiva, está por arriba de la glotis. En cambio, el tubo endotraqueal está por debajo de la glotis. ¿Estamos de acuerdo? El balón queda por debajo de la glotis y por lo tanto aísla la vía respiratoria de la vía digestiva. Y en el caso de tener a alguien experimentado, realizar la intubación endotraqueal. Hay que estar preparado para aspirar sangre, vómitos u otros fluidos de la vía respiratoria, aunque comúnmente se la conoce como frecuencia respiratoria. Un término más correcto para describir la rapidez con la que respira un paciente es frecuencia ventilatoria, porque la respiración que incluye que llegue el aire y que después haya intercambio gaseoso. Eso es respiración. Respiración es todo. Y ventilación tiene más que ver con la frecuencia ventilatoria. Si el paciente respira, estimen la idoneidad de la frecuencia y la profundidad ventilatoria para determinar si el paciente está moviendo suficiente aire. ¿Qué posibilidades podemos tener con respecto a la ventilación del paciente? Tenemos un paciente que respira, pero respira muy superficialmente, con una frecuencia respiratoria normal, ¿sí? Otro caso podría ser un paciente que respira profundamente con una bradipnea, ¿sí? Hay muchas cosas para tener en cuenta, no solamente si hay frecuencia respiratoria. Para que esa frecuencia respiratoria sea adecuada, debe tener la profundidad adecuada, la frecuencia adecuada, ¿no es cierto? Y todos estos factores tenemos que valorarlos. Asegurarse de que el paciente no esté hipóxico, que la saturación de oxígeno sea mayor o igual a 94%. Se debe proporcionar oxígeno suplementario y ventilación asistida, si es necesario, según sea necesario para mantener una saturación de oxígeno adecuada. Y si el paciente está consciente, comprobar si puede pronunciar una frase completa sin dificultad. Eso sería lo más fácil. En un paciente consciente que puede pronunciar una frase completa sin dificultad, podemos determinar que la vía aérea está permeable y que la ventilación también está correctamente satisfecha. La otra opción puede ser que el paciente no pueda decir una frase de un solo tirón y que tenga frases entrecortadas. Las frases entrecortadas claramente son indicio de que la ventilación no está siendo adecuada. Entonces, el manejo de la vía respiratoria basada en la tasa de ventilación espontánea, esto también está en el PHTLS, gira en esto, con una frecuencia respiratoria normal de 10 a 20, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar y vamos a considerar el oxígeno suplementario. Generalmente recordemos que estamos en situaciones de alta demanda metabólica, ¿no es cierto? Y por eso el oxígeno es necesario. Reanimamos a través del oxígeno, no nos olvidemos de esto. Reanimamos o resucitamos, como quieran, a través del oxígeno. Entonces, en una situación de alta demanda metabólica, necesitamos oxígeno suplementario.
a pesar de que la frecuencia respiratoria del paciente sea normal. ¿Y qué posibilidades tenemos? Que la respiración sea rápida, de 20 a 30, donde vamos a tener que administrar una FiO2 mayor al 0,85%, y si es anormalmente rápido, vamos a tener que pensar en una ventilación asistida. Por el contrario, si estamos hablando de una bradipnea, vamos a necesitar también una FiO2 mayor al 85% y tal vez ventilación asistida, y cuando tenemos apnea, ventilación asistida, ¿sí? Bueno, entonces los pasos, estas herramientas que tenemos para el examen físico son inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección, ¿qué vamos a inspeccionar? El patrón respiratorio, la frecuencia, la profundidad y la simetría. Fíjense que en la inspección, ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizamos para realizar la inspección? La observación. Correcto. Solo la vista. En este momento no estamos tocando nada. Observación, la vista. Entonces vamos a ver la frecuencia respiratoria, la profundidad y la simetría del tórax. El trabajo o el esfuerzo respiratorio, uso de músculos accesorios, si hay aleteo nasal, uso de músculos intercostales y supraclaviculares. Deformidades torácicas, si el tórax está inestable, si hay un enfisema subcutáneo, si hay heridas penetrantes o abiertas. Con respecto a la expansión torácica, si es simétrica o es asimétrica, y si hay cianosis en los labios, en la lengua o en las uñas. Todo esto a través de la inspección. Solo con la vista. Las lesiones a descartar: un neumotórax abierto, un neumotórax a tensión, un neumotórax masivo, fracturas costales múltiples y un tórax inestable. Esas son las lesiones que estamos buscando a través de esto. A través de la inspección, palpación, percusión y auscultación. A través de la palpación, entonces ya usamos el tacto. Simetría de la expansabilidad torácica al inspirar. Le ponemos una mano en el tórax y vemos cuando inspira, si lo hace en forma simétrica. Tocamos el enfisema subcutáneo, burbujeo bajo la piel, que sugiere una fuga de aire, producto de un neumotórax. Dolor o crepitaciones óseas, fracturas costales o esternales. Ya tenemos la inspección y tenemos la palpación. A través de la percusión, ¿se acuerdan de qué era la percusión? Utilizar los dedos y que a través de pequeños golpes obteníamos sonidos. Entonces esto es muy difícil hacerlo en el ámbito prehospitalario. Requiere experiencia clínica, puede ser difícil en el entorno prehospitalario, pero es útil si el tiempo y el contexto lo permiten. Podemos percutir timpanismo en los pulmones, cuando hay un neumotórax, ¿no es cierto? Y matidez cuando hay un hemotórax. Entonces ya tenemos inspección, palpación, percusión, y vamos por la auscultación. Vamos a escuchar los ruidos respiratorios, el ruido respiratorio normal. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el ruido respiratorio normal? Si ustedes se ponen un estetoscopio ahora, van a escuchar un ruido, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese ruido? Murmullo vesicular. Exacto, el murmullo vesicular es el ruido respiratorio normal, ¿sí? Y después tenemos, muy bien. Y después tenemos los agregados, que pueden ser roncus, sibilancias, estridores o estertores. Entonces, los ruidos respiratorios que estén presentes y simétricos, principalmente el murmullo vesicular. La ausencia en alguno de los dos lados puede ser indicio de neumotórax o hemotórax. Los ruidos agregados que podemos llegar a encontrar, y en pacientes intubados verificar si el tubo está en la posición correcta. Justamente lo que decíamos, que la ausencia del murmullo vesicular en alguno de los dos pulmones puede indicar que el tubo fue a un bronquio principal, esa es la intubación selectiva. Entonces, estoy ventilando uno de los pulmones y el otro no lo estoy ventilando.
en el que estoy ventilando voy a tener murmullo vesicular y en el otro voy a tener silencio. Bueno, y vamos ahora a las intervenciones avanzadas en patologías específicas. De acuerdo a lo que veníamos viendo, ¿qué era lo que estábamos buscando? Hemotórax, neumotórax, ¿sí? Neumotórax simple, atención, todo eso son las patologías específicas que necesitan intervenciones. Por definición, un neumotórax está presente hasta en el 20% de las lesiones torácicas graves. Los 3 tipos de neumotórax representan niveles crecientes de gravedad. Empezamos con un neumotórax simple, pasamos al neumotórax abierto, y ese neumotórax abierto, cuando se complica, puede ser un neumotórax a tensión. El neumotórax simple es la presencia de aire dentro del espacio pleural. A medida que aumenta la cantidad de aire en el espacio pleural, el pulmón de ese lado colapsa. El neumotórax abierto, para que haya un neumotórax abierto debe haber una herida torácica, ¿no es cierto?, que incluya al pulmón y a la pared torácica. Implica un neumotórax asociado a un defecto de la pared torácica que permite que el aire entre y salga del espacio pleural desde el interior con el esfuerzo ventilatorio. Y finalmente el neumotórax a tensión, que ocurre cuando el aire continúa entrando y queda atrapado en el espacio pleural con un aumento gradual de la presión intratorácica. Esto conduce a un desplazamiento del mediastino y da como resultado una disminución del retorno de sangre venosa al corazón y una función circulatoria comprometida, ¿sí? El corazón, el mediastino, todo es empujado hacia el lado contrario. Empecemos con el neumotórax simple. Es probable que la evaluación del neumotórax simple demuestre hallazgos similares a los pacientes con fracturas costales. El paciente frecuentemente se queja de dolor torácico, pleurítico, dolor que se exacerba con la respiración. Fíjense que con las fracturas costales pasa lo mismo. Dolor en el tórax y cuesta respirar. Y dificultad para respirar, que puede variar de leve a grave. Los hallazgos clásicos son disminución de los ruidos respiratorios en el lado de la lesión. ¿Por qué hay disminución de los ruidos respiratorios? Por la falta de movimiento. Porque ese pulmón... ¿no es Hay cierto? un colapso. ¿Ah? Por un colapso. Claro, ese pulmón que no está siendo ventilado, ¿no es cierto? Y está siendo reemplazado por aire en el espacio pleural, todo eso no está siendo ventilado. Por eso hay disminución de los ruidos respiratorios. Porque la pleura aumenta de tamaño y disminuye el tamaño del pulmón ventilable, ¿verdad? Como vemos acá en el dibujo, todo este espacio que se ve acá en celeste, que es el espacio pleural, que está lleno de aire, por eso se llama neumotórax, que está lleno de aire, y el pulmón, el espacio ventilable, es muy pequeño. Por eso van a estar disminuidos los ruidos respiratorios de este lado. El aire en el espacio pleural fuerza al pulmón hacia adentro, lo que disminuye la cantidad de tejido pulmonar que puede ventilarse y por lo tanto disminuye el nivel de oxigenación de la sangre que sale del pulmón. Tengo de este lado un pulmón normal, totalmente ventilado, con una pleura de tamaño normal, y de este lado el aire en el espacio pleural, ¿sí? Que comprime al pulmón y evita que se ventile por completo. Gestión. ¿Qué hacer en este caso? El médico de atención prehospitalaria debe administrar oxígeno suplementario, obtener un acceso intravenoso y prepararse para tratar el shock si se desarrolla. La monitorización de la oximetría de pulso y la capnografía, si están disponibles, son esenciales para detectar signos tempranos de deterioro respiratorio. Si no es necesaria la restricción del movimiento de la columna, el paciente puede sentirse más cómodo en una posición semi-inclinada, en semi-Fowler. ¿Por qué piensan que el paciente está más cómodo en semi-Fowler?
es decir, sentado. Porque tiene una mejor ventilación. Porque se expande el diafragma. Claro, permite una mejor expansión pulmonar, exactamente. Estos pacientes no resisten el decúbito, no pueden estar acostados. El pulmón, el pulmón, recordemos que está bajo presión por el neumotórax y no se puede expandir. Si a eso le agregamos que lo acostamos, el paciente tiene mucha disnea. Y el transporte rápido es esencial. En general, la colocación de tubos pleurales en ámbito extrahospitalario no está indicada, ¿sí? Si el equipo prehospitalario está funcionando en nivel básico y el tiempo de transporte será prolongado, se debe considerar la posibilidad de reunirse con una unidad de soporte vital avanzado. Un punto clave en el tratamiento es el reconocimiento de que un neumotórax simple puede evolucionar rápidamente a un neumotórax a tensión. El paciente necesita ser monitoreado continuamente para detectar el desarrollo de neumotórax a tensión, de modo que pueda realizarse una intervención oportuna antes de que haya un compromiso grave de la circulación. Este neumotórax a tensión sí necesita una intervención rápida. Neumotórax abierto, recordemos de qué estábamos hablando. El neumotórax abierto, al igual que el neumotórax simple, implica la entrada de aire al espacio pleural, provocando el colapso del pulmón. Un defecto en la pared torácica que resulta en una comunicación entre el aire exterior y el espacio pleural. Es el sello distintivo de un neumotórax abierto. Entonces tiene que haber una lesión de la pared torácica. Los mecanismos que conducen al neumotórax abierto incluyen herida de bala, disparos de escopeta, apuñalamiento, empalamiento y raramente traumatismos contundentes. Entonces, tenemos la lesión en la pared torácica, la lesión en la pleura y generalmente también la lesión en el pulmón, ¿verdad? Cuando el paciente intenta inhalar, el aire atraviesa la herida abierta y entra al espacio pleural debido a la presión negativa creada en la cavidad torácica cuando los músculos de la respiración se contraen. En heridas más grandes puede haber un flujo libre de aire hacia adentro y hacia afuera del espacio pleural con las diferentes fases de la respiración. Vemos acá, tenemos la lesión en la pared torácica, la lesión en la pleura y muchas veces la lesión en el pulmón. Debido a la proximidad de la pared torácica al pulmón, sería extremadamente difícil que la pared torácica se lesionara por un traumatismo penetrante y que el pulmón no se lesionara. La oclusión del orificio en la pared torácica no evita la fuga de aire desde el pulmón hacia el espacio pleural. Entonces vamos a ver cuál es la solución ante esto. La evaluación del paciente con un neumotórax abierto generalmente revela dificultad respiratoria evidente. Por lo general, el paciente estará ansioso y taquipneico, respirando rápidamente, la frecuencia del pulso será elevada y posiblemente filiforme, que es difícil de palpar. El examen de la pared torácica revelará la herida, que puede emitir sonidos de succión audibles durante la inspiración y burbujeos durante la expiración. Es un tubo por el que entra y sale aire. Y la gestión. El tratamiento inicial de un neumotórax abierto implica sellar el defecto en la pared torácica y administrar oxígeno suplementario. Se evita el flujo de aire a través de la herida hacia la cavidad pleural, aplicando un vendaje oclusivo. Este es el caso en el que el vendaje oclusivo es el clásico vendaje de 3 lados sellados. Cuando se trata de un neumotórax abierto, el vendaje oclusivo se asegura en 3 lados. Esto evita el flujo de aire hacia la cavidad torácica, es decir, en la inspiración, el sello justamente funciona como sello, se adhiere a la pared y evita que entre aire hacia la cavidad torácica. Pero durante la expiración permite el escape del aire a través del lado suelto, ¿sí? Con suerte previene el desarrollo de un neumotórax a tensión. Por el contrario, al colocar cinta adhesiva en los 4 lados del vendaje oclusivo, se corre el riesgo de permitir que se desarrolle un neumotórax a tensión. Entonces,
a ver si teníamos un dibujo acá. No recuerdo si dejé una imagen. No, no dejé una imagen. Bueno, se trata de un sello que generalmente puede ser una bolsa plástica, ¿no es cierto? Puede ser el envase de las gasas, ¿sí? O incluso puede ser un paquete de gasas con vaselina si no tuviéramos otra cosa. Pero el envase de las gasas es muy apropiado. Se coloca sobre la herida, en el tórax, y se sellan 3 lados. Cuando el paciente inspira, el sello funciona como sello, tapa y evita que entre aire al pulmón. Y cuando el paciente expira, permite la salida de aire. Y finalmente, el neumotórax atención. El neumotórax atención es una emergencia potencialmente mortal a medida que el aire continúa entrando al espacio pleural sin ninguna salida ni liberación. Se acumula presión intratorácica. A medida que aumenta la presión intratorácica, aumenta el compromiso ventilatorio y disminuye el retorno venoso al corazón. La disminución del gasto cardíaco, junto con el empeoramiento del intercambio gaseoso, produce un shock profundo. Este corazón, que es incapaz de bombear, termina produciendo un shock. Vamos a ver. Acá tenemos el dibujo. Todo este aire que se sigue juntando en cada inspiración, se junta aire en la pleura y no tiene para dónde escapar, ¿sí? A tal punto que comienza a pechar, ¿no es cierto?, todo el mediastino hacia el lado contrario. Si fuera de este lado, lo pecharía para este lado, ¿no es cierto? Y el corazón, el mediastino, todo que pierde su lugar, es incapaz de bombear. En neumotórax atención, si la cantidad de aire atrapado, si la cantidad de aire atrapado en el espacio pleural continúa aumentando, no solo se colapsa el pulmón del lado afectado, sino que el mediastino se desplaza hacia el lado opuesto. Luego se comprime el pulmón del lado opuesto y aumenta la presión intratorácica, lo que retuerce la vena cava y disminuye el retorno de sangre al corazón. Todo esto determina un shock. La presión en el lado lesionado del tórax puede eventualmente empujar las estructuras del mediastino hacia el otro lado del tórax. Esta distorsión de la anatomía puede impedir aún más el retorno venoso al corazón debido al retorcimiento de la vena cava inferior a su paso por el diafragma. Además, la inflación del pulmón en el lado no lesionado está cada vez más restringida y se produce un mayor compromiso respiratorio, entonces hay compromiso cardiopulmonar. La cianosis puede ser difícil de detectar en el campo. La mala iluminación, la variación en el color de la piel y la suciedad y la sangre asociadas con el trauma a menudo hacen que este signo no sea confiable. Las venas del cuello distendidas se describen como un clásico signo de neumotórax atención. Sin embargo, debido a que un paciente con neumotórax atención también puede haber perdido una gran cantidad considerable de sangre, es posible que las venas del cuello distendidas no sean prominentes. La desviación traqueal suele ser un signo tardío, incluso cuando está presente, porque los dos clásicos signos son la desviación de la tráquea, ¿no es cierto?, y la ingurgitación yugular. La desviación traqueal suele ser un signo tardío, incluso cuando esté presente puede ser difícil de diagnosticar mediante un examen físico. En el cuello, la tráquea está unida a la columna cervical mediante fascias y otras estructuras de soporte, por lo tanto la desviación de la tráquea es más bien un fenómeno intratorácico, o sea, ocurre más abajo, ¿verdad? Por ahí no lo podemos ver. Aunque la desviación puede palparse en la incisura yugular si es grave. La desviación traqueal no suele observarse en el entorno prehospitalario. Con respecto a la palpación, el enfisema subcutáneo es un hallazgo común. Y la auscultación, va a haber claramente una disminución de los ruidos respiratorios del lado lesionado. La parte más útil del examen físico es comprobar si hay disminución de los ruidos respiratorios en el lado de la lesión. Sin embargo, para utilizar este signo, el médico de atención prehospitalaria debe poder distinguir entre sonidos normales y disminuidos. Esta diferenciación requiere mucha práctica.
Gestión. ¿Qué se hace? La prioridad en el tratamiento implica descomprimir el neumotórax a tensión. La descompresión debe realizarse cuando se presentan los 3 hallazgos siguientes: empeoramiento de la dificultad respiratoria o dificultad para ventilar con un dispositivo de bolsa mascarilla, ruidos respiratorios disminuidos o ausentes unilateralmente y un shock descompensado, presión arterial sistólica inferior a 90, con presión de pulso estrecha. Y el tratamiento es descompresión con aguja, se llama toracotomía con aguja. La inserción de una aguja en el espacio pleural del lado afectado permite que escape el aire acumulado bajo presión. Una descompresión exitosa convierte un neumotórax a tensión en un neumotórax abierto y revierte el compromiso hemodinámico asociado con la disminución del retorno venoso causado por el desplazamiento del contenido mediastínico, lejos del pulmón colapsado. Esto, junto con la mejoría inmediata de la capacidad de oxigenar y ventilar, puede salvar vidas. Históricamente, la descompresión con aguja se ha realizado a través del segundo espacio intercostal en la línea media clavicular en el lado afectado del tórax, lateral al pezón. Sin embargo, la evidencia reciente apoya el uso del quinto espacio intercostal a lo largo de la línea axilar anterior, como el lugar preferido para la descompresión con aguja. Cada ubicación tiene ventajas y desventajas. La descompresión en la línea medio clavicular tiene la ventaja de un fácil acceso en el entorno prehospitalario, pero el espesor de la pared torácica en ese lugar puede provocar la incapacidad del catéter para alcanzar la cavidad torácica, o que el catéter se retuerza durante el movimiento del paciente. Además, existe un pequeño riesgo de provocar una hemorragia. Bueno, muchas gracias. Con eso terminamos las 3 la actuación de las 3 situaciones que podemos tener con el manejo de la ventilación, ¿no es cierto? El neumotórax simple, neumotórax abierto, neumotórax a tensión. Dejamos el tema de la ventilación de lado. Mañana seguimos, trataremos de terminar con circulatorio, neurológico y exposición. Y ya vamos terminando con estos temas. Lo dejamos para mañana. ¿Dudas con respecto a esto, chicos? Valoración de la ventilación, entonces, ¿queda? Sí, para mí por lo menos estuvo claro. Bueno, chicos, los dejo descansar. Nos vemos. Buenísimo, muchas gracias. Buen descanso. Buen descanso. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por la invitación, sí, Paula. Chau, profe, gracias. Chau, chicos. Hasta mañana.